Bien, partimos de la escena ya preconfigurada en el tutorial anterior, del logotipo, y vamos en este vídeo tutorial a implementar materiales. Antes que nada, por eso vamos a configurar un poco la configuración de los visores, eso que se denomina el layout. Podemos hacerlo directamente con el botón derecho de un mouse y nos aparecen diferentes configuraciones del layout. Escogeremos esta, por ejemplo, donde tenemos el top, el front o perspectiva, y aquí, en el visor más grande, el visor de la cámara. Bien, ya tenemos la nueva configuración. De esta manera podemos navegar por la interfaz mediante la cámara para poder visionar perfectamente nuestra escena. F9, haremos un render de la escena. Fijémonos que hay una determinada configuración para el formato de salida. El formato de salida lo podemos configurar en el render setup, custom, y hay diferentes formatos. En este caso, para que el render no sea muy grande, escojo el custom y podría escoger, por ejemplo, 720 x 486 o 800 x 600. Escogeremos este, que es más pequeño y el render irá más rápido. Si hacemos un render, veremos que esto es lo que hemos hecho. Muy bien. Cerramos. Y para poder identificar mejor el área de render, seleccionamos Show Save Frames. De esta manera vemos que estas son las áreas de la configuración del formato de salida. No para que nos sucediese, por ejemplo, esto. En este caso, que se nos salgan a los márgenes exteriores. Si hubiéramos escogido, por ejemplo, otro formato, 800 por 600, y seleccionamos bueno, no hemos visto mucho la diferencia. Si cogiéramos, por ejemplo, un Panavision, observamos que en este caso vemos que no habría salido esta parte de la esfera y lo veríamos perfectamente en el frame de seguridad, en la zona de seguridad. Volvemos a escoger el custom, 600 por 180, perfecto, ya lo tenemos. Vamos a escoger ahora el material. El material, Material Editor, Compact Material Editor es lo que seleccionamos. Cada vez que seleccionamos la letra M, nos saldrá el editor de materiales. Ahora lo que queremos, en el tutorial anterior, clasificamos y determinamos un material a partir de un material estándar. Vamos ahora a abrir una librería de materiales. Esta librería de materiales dependerá del tipo de materiales que tengamos instalado en nuestro ordenador. Para ello vamos a Rendering y al Map Browser. En este caso yo ya tengo abiertos una serie de materiales. En el caso de que tuviéramos la necesidad de abrir más materiales, es muy sencillo. Simplemente hacemos Open Material Library e iríamos a parar a la carpeta de Material Libraries que tenemos almacenado en nuestro ordenador. Seleccionaríamos e importaríamos el material. Bien, en este caso, por ejemplo, este material que es parecido a hielo es el que seleccionaré para la esfera. Lo arrastro y lo coloco aquí y selecciono otro material para el texto, que no tiene por qué ser de esta librería de materiales, puede ser de otra librería de materiales.
o puede ser de otra librería de materiales, es igual. Podemos seleccionar diferentes tipos de materiales y clasificarlos. Una vez los tenemos incorporados en nuestro editor de materiales, ya podemos cerrar el Map Browser y a partir de aquí vamos a trabajar con estos materiales que he puesto aquí. No es aconsejable llenar mucho los materiales, porque si no, el ordenador siempre se va a quejar un poco de la necesidad de espacio. Podemos seleccionar, mediante opciones, el formato de la cantidad de materiales que podemos ver. Por ejemplo, podríamos seleccionar 3×2, tendríamos esta característica, 5×3, que es el que tenía implementado, o si trabajamos con muchos materiales, 6×4. En este caso, como solo voy a trabajar con 3 materiales, con 3×2 tengo suficiente. ¿Por qué aparece estos colores de fondo en este visor? Lo podemos seleccionar o lo podemos quitar. Esto nos indicará la característica de transparencia del material. Fijémonos, por ejemplo, en este material, que es de cristal, por lo tanto es muy translúcido. Cuando colocamos esto aquí, podemos ver qué hay detrás. Eso nos indica que este material será translúcido, transparente o semitransparente. Eso que voy a utilizar para la esfera, pues lo arrastro a la esfera. Otra forma de seleccionar un material es seleccionar el objeto, seleccionar el material y decir que se asigna a la selección. De esta manera hemos colocado materiales a nuestros objetos. Si hacemos un render, F9, fijémonos que esta es lo que hemos conseguido con estos materiales. ¿Qué queremos conseguir en este logo? Queremos conseguir la reflexión y queremos conseguir la refracción. Por tanto, vamos a tener que trabajar los mapas del material de la esfera. Seleccionamos el material y vamos a ver a mapas. ¿Qué tenemos a mapas? Vamos a ver a mapas y en mapas vemos que aparece el mapa de reflexión. No aparece un mapa de refracción. Bueno, no hay ningún problema, ya lo solventaremos. Recordemos que en un mapa de reflexión tenemos que colocar el Ray Trace. Buscamos el Ray Trace, aquí está. Lo colocamos y seleccionamos reflexión. Hacemos otra vez un render. Y vemos cómo ha aparecido la reflexión en el material. Modificando la visión de la escena para poder visualizar mejor el reflejo, obtenemos aquí el reflejo. Bien. Como hemos dicho, lo que queríamos ahora también es colocar la refracción, es decir, cómo se va a ver nuestro texto cuando pase por detrás de la esfera. Bien, en este caso vamos a trabajar el IOR. ¿Qué es el IOR? El Index of Refraction, el índice de refracción. Lo mismo, seleccionamos un mapa que será el Ray Trace. Y le decimos refracción. Muy bien, tenemos el Ray Trace en el mapa de índice de refracción y el Ray Trace en un mapa de índice de reflexión. Movemos la escena y vemos qué ha pasado. Efectivamente vemos cómo va apareciendo la refracción del texto cuando se encuentra detrás de la esfera. La reflexión y la refracción. Para visualizarlo mejor, colocamos el texto completamente detrás de la esfera y volvemos a hacer un render. Vemos que el render retarda un poco más porque tiene que calcular las características de la refracción y esto es lo que tenemos. ¿Podemos mejorarlo? Sí. ¿Cómo podemos seleccionar el índice de refracción? Podemos decidir si es un
En este caso, un vidrio, si fuese cristal, un cristal más duro o más suave, seleccionando aquí el índice de refracción. Entonces, StudioMax es lo que tienes, características que tienes que ir buscando los parámetros en un lugar o en otro. Si colocamos 1, índice de refracción 1 sería el índice de refracción del agua. Vemos cómo ha cambiado nuestra escena. Vemos cómo ahora el texto se nos aparece más nítido, porque el índice de refracción es menor, es como si fuese hielo de agua pura. Si subimos el índice de refracción a 1,65, por ejemplo, ¿cómo habrá cambiado? Vemos que en este caso el vidrio o el hielo es más denso y se ha modificado la forma en que nos aparece la refracción. A medida que el texto se va moviendo, la refracción también se irá moviendo y podemos conseguir un efecto agradable en el logo final. Todo depende de la cantidad de índice de refracción que coloquemos. Tampoco nos tenemos que pasar mucho. Y vemos que según el índice de refracción se va modificando. Lo normal sería colocar un vidrio, si fuese un cristal o un hielo, pues entre 1,2 y 1,3. Este sería el estándar. Pero bueno, puesto que son parámetros virtuales, podemos escoger el que nos parezca mejor. Por ejemplo, 1,3 y vemos el efecto. Bien, perfecto. Vamos ahora a hacer el vídeo. La idea de este logo es conseguir un logo con un fondo transparente. Bien, vamos a Render Setup, seleccionamos rango de 0 a cuando se vuelve a repetir el texto. Que sería 55, por ejemplo. Pues ponemos de 0 a 55. Seleccionamos donde vamos a guardar en el render output. Ponemos un nombre. Logo transparente, por ejemplo. ¿Y qué formato? Para conseguir el canal alfa, escogeremos el QuickTime, guardar, y ahora tendremos que seleccionar un compresor. Vamos a seleccionar el compresor animación, de todos los que tengamos implementados en nuestro ordenador, animación, y millones de colores plus, millones de colores plus. Cuidado porque normalmente se nos presenta de esta manera. Para visualizarlo tenemos que abrir y seleccionar. Y calidad óptima alta en función de lo que quiero. Selecciono alta para que el render no se me dispare mucho. Aceptar. Render. Y ahora vemos cómo van apareciendo las imágenes frame a frame. Aquí aparece una indicación del tiempo, la durada del render. Tampoco hagamos mucho caso porque depende de las cosas que se va encontrando. Cuando aparezca la refracción, el tiempo se va a alargar más.
Bien, estamos llegando ya al final. Han pasado unos 10 minutos que les he ahorrado y estamos viendo ya el final, los últimos frames del vídeo. Observamos que a medida que gira el texto, va girando el efecto de la reflexión y veremos el resultado final de la refracción cuando tengamos el vídeo preparado dentro de poco. Bien, este es el resultado del último frame y vamos a ver nuestro resultado. Tendremos en 3D Studio Max, Render Output, y le hemos llamado logo transparente. Bien, veamos. Este es el efecto. Podríamos haberlo mejorado quizá inclinando más la cámara. Para que el efecto de la refracción fuese mayor. Bien, esto va a gusto del consumidor. Bien, pues esta es la parte relacionada a los materiales y cómo trabajar con los mapas. En este caso hemos seleccionado reflexión y refracción para explicar este apartado. En el siguiente video tutorial hablaremos de cómo mejorar o a veces empeorar nuestro resultado final mediante luces.